Las creencias religiosas producen egoísmo. ¿Por qué digo que produce egoísmo? Bueno, en primer lugar debo decir que es un tipo de egoísmo un poco particular, ¿no? Porque digamos que una creencia religiosa convierte a una persona en egoísta, pero muchas veces sin que esta persona se dé cuenta, ¿no? Y también muchas veces es un egoísmo que se manifiesta en ciertas circunstancias, ¿no? En ciertas ocasiones. Pero son ocasiones muy específicas. Por ejemplo, tomemos el clásico caso, ¿no? De ejemplo que se toma siempre, del avión que cae, ¿no? Y donde está el creyente, digamos, que se salvó, ¿no? Y el resto se murió. ¿Qué hace esta persona creyente? Bueno, esta persona creyente se pone a alabar a Dios, a agradecer, ¿no? Por haberlo salvado, ¿no? Bueno, tal vez uno podría pensar, qué bien, qué persona agradecida, ¿no? Se acordó de Dios y lo agradeció rápido porque, bueno, es una persona muy agradecida. Tal vez sea una persona muy agradecida, pero también es una persona muy egoísta, ¿no? Porque él se salvó, pero los otros no se salvaron. Pero ¿qué pasa? A la persona creyente no le interesa que los demás no se hayan salvado, ¿no? A la persona creyente le interesa solo él mismo. Por eso digo que es egoísta. Por supuesto que algunas personas creyentes tratan de darse una explicación, ¿no? Para cubrir un poquito ese egoísmo, diciendo, bueno, Dios me salvó porque, bueno, yo pertenezco a la religión correcta, entre comillas. Yo soy un adorador del Dios verdadero y los otros no. Hay gente que cree en dioses equivocados, hay otros que no creen en ningún Dios, ¿cierto? Por lo tanto, esta persona, para cubrir su egoísmo, trata de sumar puntos a su favor con este tipo de razonamientos, ¿no? Pero si nos damos cuenta, si pensamos un poco, ¿no? El capitán del avión, ¿no? Cuando en una situación de emergencia trata de salvar a todos los pasajeros, ¿no? A veces tal vez no lo logra, ¿no? Pero el objetivo de un comandante de un avión es tratar de salvar a todos los pasajeros, ¿no? Independientemente de su creencia religiosa, de su ideología política o filosófica, ¿no? ¿Por qué? Porque el comandante del avión tiene la responsabilidad de salvar a todos los pasajeros, no solamente a algunos por su creencia religiosa o por su ideología política. No, eso no. Sin embargo, una persona creyente no toma en consideración esto que estoy diciendo, ¿no? Sino que cree que él tiene una especie de derecho que los otros no tienen y por eso Dios lo salvó, ¿no? O en otros casos ni siquiera se plantea por qué Dios lo salvó a él y no a otro. Tal vez al lado suyo se podrá haber muerto un niño en ese accidente y esta persona creyente ni siquiera se pregunta, ¿no? Tal vez no se hace estas preguntas porque tal vez ve que la respuesta podrá decirle que en el caso de que exista algún tipo de Dios, ¿no? Es un Dios injusto, ¿no? Por haber dejado que mueran otras personas y salvarlo a él, ¿no? O tal vez ni siquiera exista ningún Dios, ¿no? Y sea simplemente un producto, digamos, del destino, ¿no es cierto? Pero al creyente esto no le importa, no le importa. Esto sucede en muchos otros casos, ¿no? Sucede, como digo, en el ejemplo que les estoy dando, o en los hospitales también sucede, ¿no? Personalmente he visto a algunos creyentes salir muy contentos, ¿no? Del hospital, sin importarles que mientras ellos están saliendo hay otras personas que están
sufriendo o que inclusive están muriendo dentro de un hospital, ¿no? Pero al creyente esto no le importa. ¿Por qué? Porque la religión produce egoísmo, ¿no? La religión aísla a la persona de la realidad, ¿no es cierto? El cristiano, el creyente quiere estar bien él y el resto no existe. Por supuesto que el creyente dice que ora por el mundo, ora por los que están en los hospitales, ora por los necesitados, oran por los que tienen hambre, ora por todo, ¿no? Pero eso es en la teoría, ¿no? En la práctica es otra cosa. Por eso digo que, yo no digo que todos los ateos son excelentes personas, habrá ateos también que serán malas personas, por supuesto. Pero lo que estoy diciendo es que una creencia religiosa induce y genera un egoísmo, ¿no? Un ateo piensa diferente, un ateo trata, digamos, primero porque es una persona escéptica, es un libre pensador, es un humanista, ¿no? Trata de estar bien él, pero también trata de que los que los rodean también estén bien, ¿no? Independientemente de su creencia religiosa, ¿no? Sería ridículo pensar que un comandante de un avión ateo salvará solamente a los ateos porque él es ateo, ¿no? Eso es absurdo, ¿no? Pero bueno, al creyente le cuesta mucho plantearse, digamos, lo que estoy planteando, ¿no? El creyente quiere estar bien él y el resto no existe, el resto puede desaparecer. Repito, por supuesto, en la teoría los creyentes demuestran mucho interés, ¿no? Pero en la teoría, en la práctica no es así. Saludos, nos vemos.